Bienvenidos a su programa Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en Dios y la Ciencia, un programa dentro de Casa María del Caminante, que es un canal al cual invitamos a todos ustedes a que se sigan suscribiendo. Nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, YouTube, en la pantalla pueden estar apreciando. Nos encuentran como Casa María del Caminante. Instagram, WhatsApp, Facebook. En fin, este es un programa que corresponde a la variedad de programas digitales que tiene Casa María del Caminante. Bueno, continuamos con nuestra programación, nuestra secuencia de Dios y la Ciencia. Tenemos a nuestro invitado Francisco Galeano, quien en anteriores programas ha venido hablándonos de la ciencia, ha venido hablándonos algo de Dios, qué es lo que se opina de un lado o del otro, cuál será la verdad. Nosotros queremos demostrarles la verdad, porque a través de los años, quienes hemos pasado por estudios de ciencia, incluso dentro de lo que nos enseñan y se le está enseñando a los menores, no es solamente a nivel universitario. Hoy tratan de enseñarnos cosas que no corresponden a la verdad. Desde ahora le pedimos a los padres de familia que fijen mucha atención en qué es lo que le están enseñando a los hijos, qué es lo que quieren mostrarles. Porque hemos demostrado con los diferentes programas, y Francisco nos lo ha explicado muy bien, que en realidad la influencia de las ciencias, de las matemáticas, de muchas ciencias que corresponden a una clasificación que él nos la presentó anteriormente. Para esto, nuevamente les invito a que miren nuestros capítulos anteriores y se familiaricen un poco más. Porque los temas son muy interesantes, como es el tema de hoy, que nos invita a meditar un poquitico, a hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, yo he tenido pesadillas en mis sueños. Muchos habrán tenido pesadillas en la noche, o mejor, mientras estamos durmiendo, ¿verdad? ¿Qué será lo que está pasando en nuestro inconsciente? Nos podemos preguntar, ¿será que hay alguna influencia de algún ser exterior o no? Bueno, y máxime, si conocemos que existe un bien y un mal. Yo por mi parte quisiera estar al lado del bien, al lado del Creador, al lado de mi Dios, en quien creo. Pero aquel que vive en el pecado, aquel que continuamente está influenciado por otro, ¿será ese demonio el que nos influye en nuestra mente? Si vivimos en pecado, muy seguramente que él va a poder actuar mucho mejor. Se le va a facilitar el trabajo. ¿Queremos nosotros facilitarle el trabajo? ¿Influye el demonio en nuestra voluntad? Son muchas preguntas que podemos hacernos en el día de hoy y vamos a ver si Francisco nos tiene la respuesta, porque yo sé que en el tema de hoy, como ustedes quizá lo vieron, el tema tiene que ver con esa psicología que está pasando y lo que es el pecado original. Así es de que, ¿será que nos hipnotizan? ¿Cómo sabemos? Sé que nos va a mencionar algunos autores famosísimos como Sigmund Freud, como Carl Gustav Jung. Él nos va a explicar mucho más en detalle. Así es de que te damos la bienvenida, Francisco, para que empieces a ilustrarnos un poco más en el tema de Dios y la ciencia. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias, Raúl, por la acogida y por la presentación. Pues muy bien, aquí en Colombia muy bien, gracias a Dios, y con muchas ganas de tomar otra vez este tema de la psicología y cómo el mal pues
utiliza nuestra mente para crear precisamente un reino diferente al de Dios. Entonces tú lo has dicho muy bien, cómo el mal puede influenciarnos. En el programa pasado, quisiera recordar que en el programa pasado vimos a Carl Gustav Jung, un explorador del inconsciente, que nos dijo que en los pueblos antiguos, antes de que llegara Jesús, pues habían unos arquetipos, es decir, unos roles que cada quien desempeñaba dentro de una sociedad. Entonces era particular porque él estudió que en los pueblos antiguos, por ejemplo, los egipcios, el rey se consideraba Dios, tenía unos sacerdotes que era el vínculo con supuestamente, y también tenían sacrificios, hacían sacrificios humanos, tenían esclavos, bueno. Y coincidencialmente era el mismo organización social que tenían los aztecas en otra parte del mundo y estas personas sin conocerse. Entonces los aztecas también tenían un rey, el cual consideraban Dios, y también ese Dios pues pedía sacrificios a través de unos sacerdotes, y estos sacerdotes eran los que dictaminaban las reglas morales de los pueblos. Y en estos pueblos, pues también en los aztecas había esclavitud, había sacrificio, había maltrato de los niños, maltrato de las mujeres, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, eran bárbaros. Y de igual manera sucedía en China, en el Imperio del Sol. Tenían los mismos dioses, había un rey, había un sacerdote, había un señor que manejaba los ejércitos, había el señor que hacía los chistes, que era el comediante, estaban los artesanos, que eran los que hacían las carretas, los que hacían los tejidos. Entonces, lo que Carl Gustav Jung encontró es que habían arquetipos, o sea, como roles dentro de las organizaciones sociales parecidos y que no estaban conectados, estos pueblos no estaban conectados con ningún otro. Pero todos estos pueblos, coincidencialmente, tenían unos dioses que eran el dios de la guerra, el dios del inframundo, el dios que pedía sacrificios. Y resulta que el hombre vivió 6.000, 7.000 años, no se sabe todavía a ciencia cierta, pero estos pueblos duraron mucho tiempo y el hombre no evolucionaba en su sociedad en lo más mínimo. Eran bárbaros los vikingos, los cartagineses, los celtas, los aztecas, los incas. El mundo no evolucionaba y era solamente masacres, guerras, saqueos, rituales para sus dioses. Y cuando llega Jesús, pues cambia esa percepción de un Dios que pide sacrificios y Jesús nos muestra un Dios que se sacrifica por nosotros. Jesús cambia como esa percepción que tenemos de un Dios y Jesús comienza a decirnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Los creyentes comienzan precisamente a sacrificarse también por los demás, pero no a sacrificarse en ritos, ¿no? Sino que crean organizaciones sociales que ayudan, la iglesia crea montones de comunidades que ayudan a los orfanatos, a los ancianatos, crean la educación, crean las bibliotecas, crean los colegios, crean los hospitales. Entonces, a los católicos y a sus comunidades y a la Iglesia Católica le debemos la civilización y la pacificación de Europa y la conversión. Y es porque también la moral se incluyó dentro de las ciencias formales, o sea, dentro de la lógica. Entonces la gente comenzó a ser educada por primera vez en la historia de la humanidad y esto en 20 siglos trajo la civilización que conocemos actualmente. Los pueblos que aún no tienen a Jesús, ustedes van y los revisan en África, en Asia, en India, en los países árabes, pues resulta que ni siquiera están en la Edad Media, ellos están todavía atrasados. Entonces, Carl Gustav Jung descubre que todos estos pueblos tienen la misma organización social y esos mismos arquetipos que son las mismas personales y roles dentro de la sociedad. ¿Quién los inspira? ¿Quiénes son los que inspiran? ¿Quién inspira a estos señores para que sean unos bárbaros y para que no puedan progresar? Entonces, esta inspiración de cómo es que el demonio nos influye para que nosotros no podamos progresar y quedarnos en el pasado, pues resulta que lo descubre Sigmund Freud, que fue como el padre de Carl Gustav Jung, otro psicólogo. Sigmund Freud era una persona que
rechazaba la Iglesia Católica y su moral. Pero sin quererlo, nos dio la clave para que nosotros entendiéramos cómo es que el demonio actúa en el inconsciente de las personas. Esto ya lo había dicho Santo Tomás de Aquino, aquel célebre santo de la iglesia que fue romano y se convirtió y fue realmente un gran sabio. Él nos dijo que nosotros tendíamos al pecado por el pecado original. Entonces, Sigmund Freud descubre sin quererlo realmente cómo es que el demonio pues influye en nuestra mente. Entonces Sigmund Freud descubre que durante los sueños resulta que se nos vienen todos esos recuerdos que a nosotros nos atormentan. Entonces durante el sueño nos vienen los miedos que tenemos, las fobias, por ejemplo, tenemos miedo a las cucarachas, entonces en el sueño las cucarachas son más y más y se incrementan y nos da, si tenemos miedo a las alturas, entonces durante el sueño estamos en un edificio altísimo y entonces creemos que nos vamos a caer. Entonces no solamente él descubrió que pasaba esto frente a los miedos, sino frente a las actitudes que teníamos. Él decía, es que parece que el inconsciente fuera masoquista, porque entonces durante el sueño nos recuerda esa pelea que tuvimos con nuestro papá y entonces vemos a nuestro papá más irascible y vemos a nuestro papá más, ¿cómo se podría decir? Cerrado, no quiere escucharnos y entonces nosotros en ese sueño nos ponemos más de mal genio y nos ponemos más agresivos y resulta que nuestro papá en el sueño no nos pone cuidado, nos descarta y el sueño se acaba. Entonces al otro día se levanta uno y resulta que se encuentra con el papá y el papá le dice buenos días y uno le dice, ¿cuál buenos días de qué? Porque uno está condicionado a reaccionar mal porque quedó con la emoción negativa, pero no sabe ni por qué. Pero ¿por qué se creció ese pensamiento, esa idea? Porque resulta que ya habíamos tenido ese pecado de haber sido agresivos, por ejemplo, con nuestro papá, lo teníamos concebido entre nuestra mente y entonces llega el demonio e incrementa ese sueño. Entonces nos trae el recuerdo a nuestra mente, un pecado que ya hemos nosotros admitido y nos pone a nuestro papá más irracional, más incoherente y entonces nosotros nos desesperamos en el sueño porque no somos escuchados y finalmente lo que quedamos es condicionados para explotar en ciertos eventos que tenemos en el consciente y explotamos de manera inconsciente y podemos llegar a hacer cosas realmente aterradoras. Entonces, este señor Sigmund Freud encontró cómo durante los sueños se nos vienen todos esos recuerdos de peleas que hemos tenido, de pecados, de sentirnos menos que los demás, por ejemplo, aberraciones sexuales, nos las incrementa, nos vienen todas estas cosas que nosotros hemos cometido, pero además el demonio también siembra las suyas. Y si uno no se da cuenta y no tiene discernimiento de quién es uno, pues resulta que uno cree que realmente ese sentimiento y esa emoción es de uno y uno comienza a creer que ese fue un pensamiento suyo. Entonces, Sigmund Freud encontró esto, que a lo que él llamó, es como si el inconsciente fuera masoquista y nos trae todas las cosas negativas que tenemos y las incrementa. Él nunca pudo decir por qué sucedía esto, cuál era la causa, no la entendía, ¿sí? Lo que sí entendió es que había un proceso de condicionamiento, como es en la hipnosis, nos condicionaban a través del sueño para que cuando tuviéramos un evento parecido al del sueño, con nuestro papá, con nuestra esposa, con nuestros hijos,
nosotros explotáramos de manera irracional y cada vez el pecado iba a ir creciendo. Entonces esto lo encuentra Sigmund Freud y entonces nos explica cómo el demonio a nuestro inconsciente nos siembra pensamientos que no son nuestros y si nosotros los aceptamos y cometemos los pecados, pues es algo que va creciendo y nos esclaviza. Entonces esto es lo que Sigmund Freud descubre, que era lo que ahorita te referías, cómo el pecado nos puede influenciar en nuestro inconsciente y llevarnos a cometer actos cada vez peores. Y sobre todo cuando suceden eventos de padres al frente de sus hijos. Me imagino yo que son hechos que están influyendo en los niños, especialmente, ¿no? Sí. Esto es aterrador porque uno le pregunta, bueno, ya necesito ver cómo soluciono esto. Si existe este fenómeno, wow, ya estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Ese descubrimiento de Sigmund Freud es muy, dice mucho, ¿no? Y Sigmund Freud encuentra que nos condicionan en el pensamiento porque en la época que él vivía en Viena, en la época en que él vivía en Austria, para la psicología, para los científicos, estudiar la hipnosis y el espiritismo. Entonces estaba unida el psicoanálisis con el espiritismo y con la hipnosis. Era como una moda de ese momento. Entonces él comienza a estudiar, él va a algunas sesiones espiritistas y se da cuenta que estas personas que reciben los espíritus y hablan a través de los espíritus entran como en un estado hipnótico. Además, habían muchas sesiones espiritistas. Hay un espiritismo muy conocido en Hungría, en la capital, en Budapest, se conoce como el fenómeno espiritista de Budapest, donde mucha gente de poder, reyes, príncipes, seguían practicando estos ritos que practicaban los pueblos antiguos, incluso tomados de algunos de las prácticas egipcias del espiritismo, y ellos pedían a sus dioses pues que les conservara su poder y que les diera más poder y que conquistaran más pueblos. Entonces habían prácticas espiritistas que también tenían como un signo satánico, porque Sigmund Freud asistió a algunas de estas sesiones y resulta que después de que las personas iban a estas sesiones espiritistas y que eran ya pues con rituales de sacrificios y todo este rollo, como se hacía en Egipto, pues resulta que mucha gente que iba allá, porque era gente famosa, era gente de la farándula, entonces esta gente quedaba loca. Muchas veces, muchos de los que asistían a estos eventos quedaban locos y él, como era psicólogo, era el que manejaba el hospital. Entonces les llegaban allá estos locos y les llegaban estas personas con unos problemas psíquicos pues impresionantes. Entonces él comenzó a darse cuenta que había una relación entre hipnosis y el inconsciente. Entonces, pues él después se aleja de esta parte del espiritismo y todo esto, porque claro, era algo que no le convenía a la ciencia, porque la ciencia no podía hablar de cosas espirituales, entonces él rechaza todo lo del espiritismo y todo eso, dice que él no tiene nada que ver con eso, y lo muestra como algo científico. Pero este condicionamiento es descubierto y esta influencia, el hipnotismo significa influencia, sugestión, viene precisamente de esas sesiones espiritistas en las que él estuvo y después las personas y los pacientes que él tuvo que atender y se dio cuenta que comenzaron a hacer unas cosas, unas atrocidades y muchos quedaron locos, quedaban internos en el hospital. Entonces, Sigmund Freud descubre de alguna manera que el hipnotismo es una sugestión que va directamente al inconsciente
y puede llevarnos a cometer pecados o puede llevarnos a nosotros a sanarnos. Entonces él trató de sanar con el hipnotismo, lo que no le dio resultado, entonces también lo abandona. Pero como eso estaba de moda en esa época en Europa, muchas personas comenzaron a utilizar el hipnotismo o la sugestión, pues también para sanar a las personas, porque la sugestión pues realmente puede sanar a alguien. Pero lo que sí descubrió es que mediante el hipnotismo y la sugestión es como el demonio actúa en nuestros sueños, en nuestro inconsciente, y nos condiciona para que nosotros hagamos crecer en nuestros pecados, hagamos crecer la ira, el odio, incluso el miedo, porque muchos de nosotros tenemos miedo a ser alguien, miedo a amar. Entonces, como el demonio a través del inconsciente nos quita y nos quita el amor a los demás, nos pone el miedo y nos muestra a nuestro prójimo como alguien que no es. Por eso el demonio es considerado el padre de la mentira. Entonces, él nos sugestiona poniéndonos a nuestros familiares con algo que no han cometido. ¿Cuántas personas no se han divorciado porque sueñan que su mujer está con otro hombre y cuando se levantan se ponen bravos? Es que anoche soñé que estabas con otro hombre y hasta se pueden divorciar por eso. Entonces, lo que encuentra Sigmund Freud y lo que él no pudo explicar es que hay una sugestión al inconsciente y que la mayoría de los sueños que tenemos son negativos. También descubrió eso. No sabía por qué, porque él no tenía una educación espiritual, entonces no lo pudo entender, pero nosotros los católicos sí podemos ver cómo los santos tienen el mismo problema. Entonces, los santos son atacados casi siempre durante el sueño. El demonio llega durante el sueño a tratar de condicionarlos hacia el mal y ellos lo rechazan. Entonces el demonio, al darse cuenta que ellos ya son conscientes de su existencia, porque los seguidores de Cristo pues tenemos Espíritu Santo y tenemos discernimiento de pensamiento y conciencia. Entonces, al tener discernimiento de pensamiento y conciencia, pues nos damos cuenta lo que nos están sugestionando en nuestros sueños. Entonces, los santos rechazaban al demonio hasta que el demonio hasta que llegaba a pegarles y a tirarlos de la cama y muchas veces hasta se les presentó de manera física. Pero si no tenemos Espíritu Santo, nunca vamos a ser conscientes de la existencia del mal. Pero el mal está ahí y está en todos los seres humanos. Entonces, Jesús nos habla al respecto. Nos dice, si yo expulso los demonios por el poder de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, una de las características, sí señor. Sí, perdón que te interrumpa. Aquí como que cabe lo que es la voluntad, ¿cierto? Sí, señor. O sea, la voluntad que demos nosotros, pues vamos a actuar. Ajá, correcto. Exactamente. Ya nosotros al descubrir a Jesús al presentarse ante nosotros y descubrirnos quién es el verdadero Dios, nosotros podemos escoger entre el bien y el mal. Exacto. Porque antes de Jesús pues era muy difícil, pero como Jesús mismo lo dice, el juicio consiste en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, Jesús es la luz que tenemos que seguir, es el camino que tenemos que seguir porque es una verdad. Y al seguir a Jesús, pues vamos a darnos cuenta de la influencia del demonio en nuestro propio sueño, en nuestro propio inconsciente. Entonces, los seguidores de Jesús, lo que primero hacen, los monjes que siguen a Jesús, lo que primero hacen es retirarse al desierto. Muy parecido a lo que hace Jesús cuando es bautizado. Jesús es bautizado y lo primero que él hace es irse al desierto llevado por el Espíritu Santo. Y es en el desierto donde el demonio se le presenta. Entonces los monjes hacen lo mismo que Jesús, se van al desierto a estar en oración profunda y a reconocer la acción del demonio.
Jesús en el desierto reconoce la acción del demonio que estaba influenciando al mundo en esa época. Entonces se le presenta de varias maneras y lo tienta de varias maneras. Y nos dice la Biblia que es llevado a una torre muy alta, ¿verdad? Y le dice que se tire de allá, que sus ángeles lo van a proteger. Pero en el desierto pues no hay torres altas. También le muestra los reinos que le han sido dados a él y se los ofrece a Jesús. Le dice, mire, todos estos reinos han sido dados a mí, que es lo que descubre Carl Jung. Carl Jung descubre la acción del demonio en todos los reinos del mundo. Por eso el demonio era el príncipe de este mundo. Y Jesús pues rechaza al demonio y le dice, solamente me arrodillaré ante Dios y solamente a él lo adoraré. Entonces, Jesús en el desierto aparentemente pareciera que se enfrenta contra el demonio de una manera en su pensamiento, porque él fue humano en toda la condición humana. Se enfrentó al pecado como cualquier ser humano. Entonces, así como los seres humanos nos estamos enfrentando al mal en nuestro inconsciente y el mal nos programa, pues Jesús se enfrenta al mal y lo rechaza. Y después de que Jesús rechaza el mal, en el inconsciente, en la manera como el demonio tienta al ser humano, pues comienza su vida pública. Y esto es lo mismo que hacen los seguidores de Cristo. Se van al desierto, en oración profunda, descubren la acción del demonio, lo rechazan y después de eso comienza la evangelización en muchas partes de Europa. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nos muestra cómo, pidiendo Espíritu Santo, pues podemos ahora sí ser conscientes de la acción del demonio, porque cuando no somos conscientes de la acción del demonio, es porque aún realmente nos falta oración. Claro. ¿Sí? Un signo para saber que somos realmente cristianos es saber que tenemos una conciencia sobre el mal y lo rechazamos. Rechazamos el mal, tanto en nuestra vida consciente como inconsciente. Entonces, Sigmund Freud descubre esto y de alguna manera nos da la clave para entender cómo el demonio actúa. Y Jesús también lo explica, porque Jesús nos dice, no hay nada que contamine al hombre, sino lo que sale de su corazón. Los pecados, la blasfemia, la lujuria, los malos pensamientos, los malos hábitos, el odio, el rencor, robar. Nuestras intenciones que salen de nuestro corazón son las que nos contaminan y nos esclavizan. ¿Por qué? Porque es ahí donde el demonio llega a trabajar y a hacerlo crecer, a esclavizarnos en ese pecado. Entonces el que es lujurioso, pues lo esclaviza en la lujuria. El que es drogadicto lo esclaviza en la drogadicción. El que es violento lo esclaviza en la violencia. El que es corrupto lo esclaviza en la corrupción porque cada vez quiere más y quiere ser más corrupto. Entonces Jesús lo explica muy bien y Jesús pues también nos da la solución. Por eso Jesús es un redentor. Jesús viene a liberarnos de la acción del demonio en el mundo. Y de alguna manera, Sigmund Freud lo descubre de manera individual y Carl Gustav Jung lo descubre de manera social. Y el ejemplo de la liberación del demonio, pues es la Iglesia Católica y sus frutos, la pacificación de Europa y la civilización actual, es fruto del Espíritu Santo y es fruto de la acción de Dios en la humanidad. Muy, muy interesante ese aspecto. Es apasionante entender realmente desde el punto de la psicología y ese descubrimiento que hace Freud. Pero yo hacía una pregunta al principio, Francisco. Sí, señor. Y decía, Dígame. ¿influye el demonio en nuestra voluntad? Definitivamente tú lo has dicho. Sí influye. Y ahí la gran importancia de vamos a entregarle la voluntad a quién. A Dios. Exacto. Ahí la importancia de
pedir perdón, de confesarse, de pedir el Espíritu Santo y de ser conscientes de nuestros actos, ser conscientes de nuestros actos y nuestro pensamiento. En otras Sí, palabras, señor. llegar a la limpieza interior, llegar Ajá, a, señor. a sacar todo eso que ha quedado adentro, a todo eso que nos invade. Una vez que estemos liberados, podemos entender más cuál es la verdad y entender que si está sucediendo esto, tenemos que seguir la recomendación de quién, del mismo Jesús, que nos lo ha dado, que nos ha enseñado a orar, que nos ha enseñado a decir, hágase tu voluntad, no la mía, ¿correcto? Sí, tu Y la voluntad, sí. voluntad Algo, de ese enemigo a quien te he referido. algo que es importante recalcar con Carl Gustav, con Sigmund Freud, es que Sigmund Freud era una persona que estaba en pecado. Entonces él, al explorar el inconsciente, encuentra esta realidad. Pero él la atribuye a que la moral de la Iglesia Católica es la que estaba influyendo negativamente en las personas y entonces esa moral que nos decía que nos tenemos que casar, que tenemos que tener una sola mujer, que tenemos que amar al prójimo, él decía que esa moral de la Iglesia era la que estaba llevando a las personas a tener esos pensamientos homosexuales, a tener esos pensamientos de lujuria, tener esos pensamientos ¿cómo se llama esto? De tener varias mujeres. Bueno, entonces Carl Gustav Jung, como se encontraba en pecado, él consumía droga también, él había estado en esos rituales espiritistas, él a veces tenía relaciones sexuales con sus mismas pacientes, entonces había sido infiel, había sido adúltero, consumía droga. Entonces él, al descubrir esto, el demonio lo influencia para decirle que el problema no es él, que el problema no es el demonio, sino que el problema es la moral de la Iglesia Católica, que es la que hace que las personas tengan pensamientos lujuriosos y que las personas sean histéricas y que las personas cometan actos violentos, es porque están reprimidos por la moral católica y entonces explotan porque no los dejan hacer lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo el demonio manipula a Sigmund Freud hacer una teoría sobre la sexualidad, diciendo que la moral católica reprime al ser humano, y entonces esa moral católica es la que está llevándonos a vivir en histeria, a cometer asesinatos, a estar mal. Y tal es la influencia. Sí, señor, se le fue la onda. Un poquito, pero ya ¿Sí? haciendo una ¿Se ligera escucha? pausa, haciendo una ligera Sí. pausa, recuperas. Ok. Ya puedes Bueno, hablar. tal fue la influencia del mal en Sigmund Freud que cambió toda la realidad, porque precisamente el demonio es el padre de la mentira. En vez de Sigmund Freud descubrir que existía el demonio, lo que le echó fue la culpa a la moral de la iglesia, que era la causante de la hipnosis y esos condicionamientos que tenía el ser humano. Y crea toda una filosofía, una ideología, ahí donde Raúl estaba hablando al principio, crea una ideología donde dice que el hombre tiene que estar en liberación sexual, que el hombre tiene que estar el libre desarrollo de la personalidad, entonces tiene que consumir droga, porque como él consumía, era cocaíno, él era adúltero, él estaba metido en cosas espiritistas, entonces coge y ataca es la Iglesia Católica, y esto pues claro, esto lo aplauden todos los comunistas y todos los ateos, porque eso sí va de acuerdo a lo que ellos estaban pensando. Y entonces casi todos los seguidores del psicoanálisis pues comienzan a ser precisamente personas adúlteras, personas que se acuestan con sus pacientes, y entonces comienzan a mezclar medicina con las aberraciones sexuales y con un poco de cosas, y eso pues es el inicio de esta liberación sexual
que encontramos, donde pues se promueve también la prostitución, el negocio de la prostitución, la pedofilia, que hoy ya vemos que la quieren instituir, la homosexualidad, bueno, infinidad de cosas. Y quiero también anotar que Carl Gustav Jung, al darse cuenta que el psicoanálisis estaba promoviendo ir en contra de la moral de la iglesia, entonces Carl Gustav Jung se sale del psicoanálisis. Él ya no sigue con la teoría del psicoanálisis y él es el que comienza a estudiar los sueños y él es el que descubre los arquetipos, cómo el demonio y cómo el mal influye sobre todos los pueblos, y también descubre algo que le llama la sombra. Entonces Carl Gustav Jung sí descubre que hay algo que nos influencia durante los sueños y en el inconsciente y le llama la sombra. No le llama al demonio, ¿verdad? Pero sí le llama un aspecto negativo del ser humano que influye sobre nosotros y nos condiciona para que nosotros salgamos de la armonía, de una sincronía que tenemos. Él no hablaba de Dios, pero sí decía que nosotros tenemos una sincronía normal con la vida y que al seguir los parámetros de la sombra que influyen a todos los seres humanos, entonces pues podemos caer precisamente en desgracia y caer en enfermedades físicas, psicológicas, hasta sociales. Entonces, Carl Gustav Jung se separa de Sigmund Freud, y Carl Gustav Jung sí nos habla de que el amor es la mayor fuerza del hombre y nos habla de una psicología espiritual. Claro, no es muy famoso. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo al poder, ni va de acuerdo a los negocios de la droga, ni de la prostitución, ni de todo este rollo, ¿no? Entonces, sin embargo, Jung es uno de los protagonistas de la creación de la psiquiatría y de la psicología. Entonces quería anotar eso porque los estudios de Carl Jung sobre la sombra es muy parecido a lo que nosotros los católicos conocemos como la acción del demonio en nuestras vidas. Correcto. Muy, muy extraordinaria tu presentación. No sé si tengas alguna cosa adicional para terminar. Y ya estamos sobre el tiempo, pero ha sido muy explicativo, Francisco. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado, como personalmente me ha gustado esa linda explicación y la intervención del Dios divino, del Dios Salvador, del Dios Redentor, como él lo ha mencionado. Si no hay nada más, Francisco, pues muchas gracias. ¿Ah? Sí, señor, no. Creo que nos vemos la próxima Ha vez sido y si quieres más que suficiente. Dime. podemos ahondar un poco más en el tema en la próxima vez. Correcto. Bueno, Francisco, muchas gracias por esa fantástica ilustración que nos hiciste hoy de la psicología y de estos autores famosos y su posición frente a lo que es el mal y al cual debemos de combatir. Sí, Y que señor. nosotros, de verdad, los católicos, sabemos cómo hacerlo. Es simplemente entender que debemos liberarnos, dejar de ser tan esclavos, dejar de esclavizarnos a sí mismos. Y la oración, el poder de la oración, que es la clave junto al amor, porque esa es la clave para poder hacer esos combates nocturnos principalmente. Yo no sé si a muchos les pasará, pero en esos combates nocturnos, en esas pesadillas, una de las mejores fórmulas que he encontrado también es oración, oración. Y de ahí seguir durmiendo lo mejor posible. Gracias, Francisco, y a todos nuestros oyentes por las diferentes redes sociales. No se les olvide seguir sintonizándonos, seguir en la programación de Casa María del Caminante. Ahí tienen en pantalla los diferentes medios sociales por los cuales ustedes pueden seguir no solo este tema, sino muchos otros temas que estamos colaborando con Casa María del Caminante. Y por qué no, ahí está nuestro teléfono también para que, si está bien a ustedes hacer una donación de programas de estos, del mismo proyecto, pues
bienvenido. Gracias por hoy y por hoy los dejamos con Dios y la ciencia.